Hijo, da la vuelta. Silenciamos. ¿Mute ponemos? No te preocupes, nada más debería estar corriendo ya el Ahí está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un WBC más, pero este es verdaderamente especial porque además estamos con puros amigos argentinos. Y vamos a hablar especialmente de Carlos Monzón. Jueves de campeón lo convertimos ahora. Déjenme presentar primero a Silvia Monzón. Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Contenta, feliz de estar otra vez con la familia del boxeo. Un beso grande a todos los que nos están mirando, que sé que son muchos aficionados. Y bueno, es un placer siempre recordar y que recuerden a mi padre, y eso me pone muy contenta. Qué bonitos cinturones tienes ahí atrás, ¿eh? Sí, ese es el de mi papá cuando ganó, y el otro es cuando estuve invitada a la convención en Las Vegas que hicieron para los nuevos medianos campeones con la foto de mi padre, así que también lo puse ahí con mucho orgullo. 2014 en Las Vegas se mostró el primer cinturón con 6 cerámicas en donde se escogió a los 2 mejores de esa división y por supuesto en peso medio tu papá. Sí, que lo eligió la gente que estaba con Hagler. Así es. Silvana Carcetti, la ragazza. Hola. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad que bien, muy contenta de poder encontrarme con ustedes, porque además de ser amigos entrañables como Silvia, como Osvaldo y como tú, bueno, vamos a hablar de, para mí, la referencia máxima del boxeo nacional, así que es un placer y es un orgullo, más allá de que yo no había nacido prácticamente cuando Carlos se retiró, pero fue, digamos, un referente súper importante para mi vida, para mi profesión y para mi vínculo con el Consejo Mundial de Boxeo. Así es. Osvaldo Príncipe. Mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? Tu micrófono está apagado. Nos pasa a todos, ¿eh? Tengo 150 programas y me pasa. Ahora sí, buen día para todos. Buen día, Víctor, buen día a las damas. Hola, Silvia, hola, Silvana. Estamos en un día festivo para la familia del boxeo, la última pelea de Carlos Monzón, y también para nosotros, jóvenes veinteañeros, es volver en el túnel del tiempo y recordar cómo fue nuestra actividad profesional aquel día, cuando el país se paralizaba, un sábado rápido por la tarde en el horario europeo, en la revancha de Monzón Valdés, que fue a nivel glamour el evento de mayor jerarquía de toda la historia del boxeo argentino. Hubo otros que a nivel pasional y popular lo superaron, pero el shock que tuvo la despedida de Monzón Valdés II, en lo que tiene que ver con aquellas aristas únicas que eran propias de Monzón, se convierte en un calendario inolvidable. Así es, lo dices bien, Osvaldo. Son 43 años, hoy exactamente. 1977, 43. Sí, un día muy especial de la carrera de el más grande en el boxeo argentino, que esto es algo que quiero preguntarle a Silvia. ¿Qué es ser la hija de Carlos Monzón? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Y la verdad que hoy ya lo vivo de otra forma, ¿no? Como una mujer adulta, y estas cosas es como que engrandece todavía más el apellido y la popularidad
el récord del gran boxeador que fue. Entonces ahora al compartir con mis hijos y ver sus destrezas y cada vez que estudian más, los otros días veía unos videos donde sacan segundo por segundo las medidas, los golpes, cuántos golpes, y te quedás asombrado de lo que genéticamente tenía y lo que él hacía, el don que tenía. Así que, y ser la hija de Monzón para mí es, más allá de mi apellido y lo grande que es, y sigo recibiendo el cariño de la gente, aún a través de esta conexión, después recibo muchos llamados, muchas personas que me empiezan a seguir y me empiezan a preguntar y felicitaciones y gente joven, que eso es lo que más me gusta. Para mí era mi papá y estaba acostumbrada a que subía y ganaba, pero en la de Valdés cuando toca la lona ahí fue duro para mí, así que me levanté, no la vi más y siempre estaba acostumbrada a que subía, pum, ganaba, pero no, la verdad que lo viví intensamente como vivió la carrera mi papá, o sea, éramos chicos y éramos mimados en todos, ay, se me quedó, éramos muy mimados nosotros también en los lugares, y cada vez que mi papá viajaba y venía, lo recibía el presidente de turno. Así que vivir todas esas experiencias de chico, uno las vive como aventura y como que sabe que el papá gana y todo, pero hoy ver todo lo que eso llevó, el esfuerzo, el compromiso, la disciplina, la necesidad, o sea, valoro y veo muchas cosas y eso me hace llevar muy orgullosa. Es, de hecho, Carlos Monzón, hay un culto a Carlos Monzón en el mundo, el tipo de boxeo que generó, la manera en la que fue y conquistó Europa, Italia, ganándole al gran Nino Benvenuti. ¿Qué significa? Y esta es una pregunta muy importante porque quiero hacérsela tanto a Osvaldo como a Silvana. Son dos épocas distintas, como bien lo dice Silvana, ella no había nacido cuando Carlos ya se había retirado, no le tocó vivir esa euforia en vivo, valga la redundancia. Te preguntaría primero a ti, Osvaldo, ¿qué significó en ese momento y qué significa hoy Carlos Monzón para Argentina? Tu micrófono. Quiero ser prolijo y no colocar sonido ambiente. Carlos Monzón para Argentina es una cumbre deportiva. ¿Qué es una cumbre deportiva? Carlos Monzón junto a Juan Manuel Fangio, junto a Diego Maradona, junto a Roberto de Vicenzo, junto a Guillermo Vilas, incorporado Manu Ginóbili y probablemente incorporado Lionel Messi, es una de las piezas de una disyuntiva de expertos para preguntarse quién es el mejor deportista argentino de todos los tiempos. A Carlos Monzón lo rodea una consecuencia social que muchas veces lo quita precisamente de tal distinción. Pero te puedo asegurar, exceptuando las competencias de Juan Manuel Fangio, que por una cuestión de generación no vi, que Carlos Monzón fue el deportista que más garantía de victoria le dio a la opinión pública argentina estando en acción. Te incluyo en ello la selección argentina de 1986 consagrada en México, con Maradona en campo de juego y con Bilardo en la dirección técnica. Monzón fue aquel que transmitió más certeza al pueblo argentino de que subía al ring y bajaba con el resultado. Argentina a nivel deporte es resultadista 100%, 100%. Por eso creo que el siglo XXI le quita por ahí a Messi un lugar de preponderancia que podría tener. Pero Monzón fue el más eficaz en todo ello. Y la personalidad, la imagen, la presencia de Carlos Monzón tuvo una trascendencia Forexport y un consumo Forexport
que pocos alcanzaron. Hace poco te veía, un par de años, con Juan en Montecarlo, transmitiendo a Gennady Golovkin, y el príncipe Alberto de Mónaco hablaba de Carlos Monzón, porque el principado, su padre y la princesa Grace quisieron tener a Monzón peleando en el principado. Las gentes duras de las pesadas europeas, de Francia con Alain Delon y los italianos del sur con Sabatini, lidiaron por tener a Monzón como sede de las principales capitales de Europa peleando allí, porque todos estaban detrás de Monzón. Belmondo estaba detrás de Monzón. Jules Briner estaba detrás de Monzón. John Holiday estaba detrás de Monzón. Alain Delon y Sylvie Vartan estaban detrás de Monzón. Y Monzón fue el gran nacionalista al que todos olvidan en un gesto. Monzón nunca dedicaba la victoria a un presidente. Tenía dos órdenes en su salutación sincera y real. Primero le dedicaba a Santa Fe y después al pueblo argentino. Algo que en la conveniencia de los ídolos y los héroes del deporte ya no se estila. Primero al pago y después al país. Monzón fue una figura gigante, única, porque él era único y trascendía. Se abría una puerta y entraba Monzón y cambiaba el aire. No podría explicar más la sensación, pero eso ocurría cada vez que entraba un ambiente. Silvana, ¿tú cómo viviste esta parte? Bueno, en principio con mucha envidia, porque lo escucho a Osvaldo y me da celos de no poder haber atravesado esa época. Yo sí pienso en lo que pude ver como amante del boxeo. Realmente no puedo encontrar una figura en el deporte argentino, como lo decía Osvaldo, o en el boxeo precisamente, en que yo pueda hablar de esta manera, como lo hizo recién Osvaldo. Entonces digo, me hubiera encantado atravesar esa época, tener ese romanticismo que se vivía en el boxeo en aquella época y lo que despertaba a Carlos Monzón. Además de lo que hizo arriba del ring, creo que su figura, como bien lo mencionan, todo el mundo que habla de Carlos, traspasó lo deportivo, su carisma, su presencia. Y como periodista a mí me sirvió muchísimo para llegar a conocer a don José Sulaimán en primera instancia, para incorporarme a la familia del Consejo Mundial, porque lo primero que me dijo don José cuando me conoció, yo era amigo de Carlos, no me dijo de Carlos Monzón, de Carlos, con una familiaridad muy, muy cercana, muy, muy importante. Y además, bueno, tener la suerte de haber conocido a Silvia sin tener muchos contactos, una empatía muy fuerte y ponerme muchas veces en el lugar de ella como mujer, como vínculo hacia un boxeador, todo lo que ha pasado en su vida como hija, que seguramente no habrá podido disfrutar de las grandes mieles porque era muy, muy chiquita, pero siento como una conexión muy fuerte con Carlos Monzón sin siquiera haber atravesado ese momento. Sí, yo tengo que ser honesto. Yo conocí a Silvia precisamente en esa convención en Las Vegas, 2014, y es increíble la humildad, la amabilidad, la amistad que de inmediato despliega ella. Creo que desde ahí hicimos buena amistad y simplemente el otro día estuvimos como 50 minutos hablando del teléfono. Sí. Yo aprecio mucho eso, Silvia, este trato. Me gustaría empezar, y perdona que no vaya directo contigo nuevamente, Silvia, quiero empezar con Osvaldo, creando el preámbulo de cómo estaba el boxeo argentino a la llegada de Carlos Monzón. Un Pascual Pérez que quizá era el ídolo anterior de los argentinos, pero en ese momento estaba Nicolino Loche, que quizá en sus últimas épocas brillando, pero era el referente argentino. ¿Qué ocurría ahí, Osvaldo? Mirá, en el 7 de noviembre del 70 era el ciclo de Nicolino Loche. Si hoy
tuviésemos la posibilidad de que resucitaran los viejos expertos de boxeo. Cuando digo viejos expertos, te diría José Cardona y Simón Bronenberg, que fueron los editores de la guía pugilística, los hombres que le enviaban a Nat Fleischer los reportes a la revista The Ring de los resultados de Argentina, y de Ulises Barrera también, con quien Carlos tenía relaciones de ida y vuelta, de amor y odio, pero tenía un gran respeto por su trayectoria, y que eran hombres que podían opinar de todo. Sería interminable la gran lucha de quién el uno, si Monzón o Pascual Pérez. En lo personal, no por una cuestión de generación, sino creo por grandeza integral de su carrera, yo diría Monzón. Pero en Estados Unidos, en el Hall de la Fama, personajes como Bert Sugar, por ahí no sabían cómo distinguir. Esto habla de una gran grandeza de ambos. Son los dos símbolos, porque si vos tenés una puja entre dos en un siglo, eso habla de su gran grandeza. Fíjate que acá lo políticamente correcto sería volcar todo. Mi posición es Monzón 1, Pérez 2, pero merced a la educación que hemos tenido de esos maestros del boxeo, creo que a modo de asteriscos hay que ubicarlos en tu respuesta. Hasta 1970, el gran referente del boxeo argentino era Nicolino Loche, era su auge con el campeonato mundial. Loche ha sido el gran ídolo del boxeo, no el mejor ni el más importante, eso queda reservado para Pascual y para Monzón. Pero el gran ídolo era Nicolino Loche. Loche y Monzón tenían buena relación porque últimamente se los quiso enfrentar popularmente. Carlos sentía, ahí los tenés juntos, simpatía por Nicolino. Nicolino era un personaje al que era imposible ponerse en contra, y Carlos siempre le mostraba, siendo casi ya en el momento común después del 70 en imponencia, Monzón sobre Loche, una gran protección, lo cobijaba mucho, incluso lo acompañó a su noche más difícil a Maracay, Venezuela, cuando un viejo Loche iba por el desquite con Kid Pambelé. Pero el knockout de Monzón, el knockout de Monzón a Benvenuti, produce un shock único. Solo alcanzó comparación con el golpe de Firpo que sacó del ring a Dempsey, y lo digo siendo testigo y ya inmerso en los vericuetos del boxeo. Y quiero recordar algo. Yo tenía en ese momento 13 años, pero comencé con esto a los 15, pero ya era buceador de recortes y pegando cuadernos. Se dice que Monzón llega como un retador opcional a Nino Benvenuti, y Monzón le ganó a Eddie Pache en el Luna Park. Teníamos en el año 70 una moneda muy fuerte en la República Argentina. Por eso vino Benny Briscoe primero a pelear 10 rounds un día miércoles. Por eso vino Tom Betea, que había noqueado a Nino Benvenuti. Por eso vino Harold Richardson, por eso vino Eddie Page, por eso vino Johnny Brooks, que eran aquellas moles de 10 rounds que nadie podía noquear en Estados Unidos y que a todos le complicaban la noche. Monzón tuvo esa escuela gestada por David Fragueta y Don Majeski desde Nueva York, desde las oficinas del Pennsylvania Hotel, se comunicaban con Lecture en el Luna Park, Lecture pasaba el reporte a Brusa y ahí se decía sí o no. Ese era el trayecto previo al campeonato del mundo de Carlos Monzón, que llegó curtido a pelear con Benvenuti. Y nos asustaba en esa época. Aparecía Benvenuti en el cine, en los spaghetti western con Giuliano Gemma. Se hablaba de Benvenuti, sus romances con Liza Minnelli, y eso nos daba miedo. Decíamos, oh, eso producía miedo en esa época. El periodismo se miraba así. Las hazañas fuera del ring eran las que realmente comían a todos los
comían a todos los boxeadores, a nosotros nos causaban estupor, y más siendo pequeñitos. Pero Monzón hizo un trabajo fantástico para llegar a esa pelea. Llegó formado, y en esa época se peleaba con 28, 29 años y con casi 80 peleas en el lomo, en una época muy difícil, y Nino venía de la inauguración del Garden, de sus victorias. Pero no nos adelantes mucho más, Osvaldo, porque vamos a ir por etapas. Yo aquí le quiero preguntar a Silvia. Antes de todo esto, Silvia, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu papá? ¿Qué es lo más antiguo que recuerdas de él, quizá, que te viene a la mente? No sé si verlo en el gimnasio, si verlo cargándote, si en tu fiesta de cumpleaños. ¿Qué sería el primer recuerdo o el recuerdo más antiguo que quizá tengas de tu papá? El recuerdo más antiguo que tengo, que por ahí me pasa de pensar, y cuando me pongo media nostálgica, es que él me quería enseñar a hacer las tareas. Y mi amor, él no sabía muy poco, muy básico, y por ahí él me corregía lo que yo tenía que estaba bien. Entonces son temas por ahí que mi mamá siempre me los remarca. Pero tengo un recuerdo muy lindo, que él me hacía un dibujito de un cowboy, y era el número 6, con la colita del 6 bajaba el 4, que era la nariz, y el 3 lo cerraba todo como una luna y le hacía el sombrerito. Entonces con esos 3 números, él me hacía, mientras se sentaba conmigo, me hacía ese dibujo. Así que esas cosas son las que tengo en mi corazón, ese amor, mi papá, tengo flashes así de eso, de compartir adentro de mi casa, porque se iba muy temprano a correr y yo no lo veía, ya después lo veía cuando descansaba, o sea, eran momentos. Después empezó a viajar y yo me iba a quedar a Buenos Aires, ahí enfrente de Luna, al duchar, al hotel que estaba ahí, en vacaciones, o íbamos por ahí un fin de semana o cada 15 días, porque él se entrenaba ahí. O sea, tengo esos momentos que íbamos a comer de chiquitos ahí a ese restaurante del hotel con él, y yo siempre pedía puré a caballo, y me decía, pedí otra cosa, come otra cosa, y no, así que tengo esos de papá ahí, de cuando era bien chiquita. ¿Qué es el puré a caballo? Puré con 2 huevos fritos. Ah, ok. Bien. Y en esta parte de vivir con él, veo que te dedicaba tiempo, y que si se sentaba a hacer la tarea contigo, te dedicaba ese tiempo. ¿Qué más hacías con él? ¿Veías la tele? ¿Jugabas? ¿Qué hacías? No, él, o sea, a él le gustaba mucho leer estas las revistas de cowboy, de películas así. Entonces, el momento que él tenía, que era el almuerzo por ahí que compartíamos, contaba, y le gustaba mucho así, se tiraba al piso, se ponía atrás de la heladera, y de que era así, que tengo esos recuerdos, era de contar y hacer eso. El momento que teníamos, la verdad, eran unos momentos que, si peleábamos con mi hermano o molestábamos, bueno, se ponía ahí a ponernos en orden, pero en realidad los pocos tiempos que pude compartir fueron muy, muy lindos para mí. Los tengo, porque aparte, él no era muy demostrativo de ser te amo, pero él, con ese poco tiempo que tenía, que era poco pero bueno, a mí es hoy lo que tengo, el vínculo que formé con él. Puedo entender muy bien eso, porque fíjate que mi papá también era algo serio. Mi papá no era muy expresivo en esa forma, aun cuando te lo hacía saber, y era fanático de los western. Mi papá tenía una colección de películas de John Wayne impresionante. Creo que las tenía todas, y por aquí las tengo. No, mi papá falleció hace 10 años, pero conservé sus discos y las películas que guardó, y era esa parte de ser un western. Y quizá
por eso mismo que él veía esas películas cuando yo era niño, mi hermano y yo jugábamos a hacer un fuerte y a hacer cosas de ese tipo que eran divertidas, ¿no? No, sí, la verdad que yo es como, como les cuento a mis hijos más que nada. Él no tenía una cultura de la escuela, del estudio, pero eran esas ganas de seguir, de luchar, entonces era intenso lo poco que te podía compartir. La verdad que es lo que hablo siempre con mis hijos, que son los que más me preguntan y te acordás de esto, pero tengo esos flashes así de compartir desde chica. Y después de más grande, sí, ya viajábamos, porque aunque mis padres se han separado, él era un padre muy presente, en el cual teníamos una chequera de avión disponible, así que íbamos al aeropuerto y acá de Santa Fe y teníamos la chequera, viajábamos, nos esperaba una secretaria y allí pasamos el fin de semana y después volvíamos, o sea, él estuvo ese fin de semana que pasábamos, lo pasamos hermoso, porque para nosotros, bueno, era viajar, estar con él, pero era re lindo, a él le gustaba que a la mañana él leía el diario y nos quedábamos con él en la cama. No, la verdad que fueron tiempos muy lindos, muy lindos. La carrera de boxeo, debido a que es relativamente corta y sobre todo el pico es cuando son jóvenes, cuando hay mayor potencia, cuando viene todo esto, es una parte injusta porque siempre te gusta compartir todo tu éxito y la historia que hiciste con tu familia, tus hijos. Y el boxeador no puede hacerlo en el momento que lo vive. Son sus hijos demasiado pequeños o inclusive no han nacido todavía. Así es. Aparte que tú recuerdas, ¿qué otras cosas recuerdas de Luna Park, por ejemplo? ¿Qué noches recuerdas? Y la de Benny Brisco, nosotros estábamos ahí, y bueno, y después que hay fotos que tengo de subir al ring, él apenas termina, nos busca así en el ring 6 a mi mamá y a nosotros, y a subir con él, está la foto cuando le entregan la copa, así que, no, eso sí, de escuchar, me acuerdo de que escuchaba que mucha gente de Santa Fe estaba planeando ir, o sea, yo era chica, pero tengo todo eso. No me acuerdo bien toda la previa ahí en el Luna Park, pero sí me acuerdo la gente, me acuerdo que me habían comprado un vestido, que ya era todo, era todo más, muy llamativo ya era salían micros de Santa Fe, o sea, fue una etapa muy linda, pero a mí me gustaba ir cuando podía estar en los entrenamientos en el Luna, ese ruido que le pegaba al Puchin, parece que lo siento, tic, 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 tic. Eso me encantaba, verlo cómo le pegaba al Puchin, tengo una foto ahí que yo estoy al lado de él, eso es lo que más, y saltar la soga como mi papá, no sé si hay otro. ¿Y todavía sigues yendo ahí a esa zona? ¿Todavía está el hotel a comer puré a caballo? No, no sé, no he ido más porque el Luna Park ya después hacían espectáculos y eso, ya no hubo más boxeo, pero sí, cuando voy a Buenos Aires lo he llevado a mis chicos para que vean y recorrer ahí la zona, sí, es hermoso, esa parte es una parte nuestra, en la memoria, no en el corazón. Silvana, ¿qué significa Carlos Monzón? ¿Qué significa, si tú me tuvieras que decir, para mí los boxeadores argentinos, obviamente te ha tocado vivir los actuales y has vibrado con ellos? Yo, por ejemplo, me tocó narrar peleas de Lucas Matisse contra Probotnikov y fue, siempre lo digo, quizá una de las peleas más impactantes para mí por la forma en la que tronaban los guantes y lo fuerte que se pegaban. Pero ¿qué es vivir en Argentina esta parte? ¿Qué es vivir? Pascual es todavía más lejano, Loche es más lejano para ti, Bonavena. ¿Cómo se vive esta parte? El hecho de que yo no haya podido ser contemporánea a Carlos lo pone todavía en un pedestal mucho más alto.
más inalcanzable, como aquellos ídolos que tenemos de las películas. Yo reconozco la enorme carrera de Lucas Matisse, de Marcos Maidana, de Sergio Martínez, de Omar Narváez, de muchísimos que fueron contemporáneos y fueron exitosos en el momento en el cual yo me desarrollaba como periodista en mis inicios. Pero eso de tener la cercanía con ellos, de poder entrevistarlos, de poder estar al pie del ring y narrar sus peleas, hace que haya perdido un poco de dimensión del ídolo. Entonces, como no pude conocer a Carlos, lo tengo tan inalcanzable y allí lo quiero dejar. Es como cuando no queremos escuchar mucho cómo opinan los artistas, o cuando no queremos saber de qué partido político son, bueno, mejor que hagan lo que saben hacer nada más y que no se involucren demasiado la persona al personaje, y yo a Carlos lo quiero tener así, y a muchos grandes del boxeo nacional, como a Ringo también, me pasa eso con Carlos y con Ringo Bonavena. Los tengo en un lugar de ídolo y de referencia como deportistas, como personas, como personajes que han trascendido la gloria, ¿no? de lo que han hecho deportivamente. Yo me quiero tomar el atrevimiento de hacer unas preguntas también. Por supuesto, es una plática. No, le quería preguntar a Osvaldo, que más allá de que era chico, se decía que cuando Carlos fue a pelear con Nino Benvenuti en el 70, vos hablaste que daba seguridad, que es el deportista argentino que daba seguridad antes de un combate, y también conversaste sobre todas las barreras que había tenido que pasar antes de esa oportunidad del título del mundo. ¿Qué decía la prensa para esa época, para el 70? Porque su boxeo quizás no era el más virtuoso, no era el que enamoraba a la gente del Luna Park. ¿Se esperaba esa seguridad? Mira, estoy perfecto, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Era el tiempo de Nicolino Loche, y Monzón Benvenuti estaba devorado por la realización de la noticia de una pelea que se dio un mes después. Bonavena Ali quedó ahí ahorcado por el presente de Loche y Bonavena Ali. Yo te puedo asegurar que se hizo una aproximación. En la previa fue tapa de todas las revistas, pero nadie lo proyectaba como favorito, tampoco se lo descartaba. Y te diría que la opinión pública recién conoció a Monzón cuando vio 4 rounds de la pelea, de la transmisión desde Italia, como diciendo, pero este hombre, ¿quién es? Porque tenía esas transmisiones internas de los miércoles de Entre las Sogas, pero el boxeo de los sábados del Luna Park se transmitía por radio, no se veía por televisión, y se veían en los noticieros los flashes de lo que se podía conectar con las peleas de Monzón. Entonces, todo eso precisamente brindaba un acertijo y brindó una gran conmoción. Pero después del 6º round, yo te diría que con 13 años y con memoria de aficionado, que en el futuro la llevará a la conversión del periodista, había una convicción absoluta de que Monzón no llegaba a la decisión y sacaba de pelea a Benvenuti. Y la estrella nació ahí. No nació un campeón más, nació una estrella. Nos dimos cuenta que había nacido una estrella por la manera de rematarlo, por el eco que tuvo, y además necesitó una figura del calibre de Benvenuti. Por lo que yo te digo, Benvenuti parecía un cuco, por lo que tenía su vida y su difusión más fuera del ring que sobre el ring, y sobre el ring era brillante con los nombres propios que tenía. Y la manera de efectuar ese knockout, que es la imagen del knockout del boxeo argentino para presentar en cualquier trabajo documental, eso certificó al toque un boxeador fantástico. Habrá que pujar sobre si fue ídolo como Loche
o si no tuvo la idolatría de Loche, pero acá hablamos de importancia, de relieve, de calibre, de contundencia, de condición de campeón. Ningún campeón del mundo argentino consolidó su carnet de estrella como lo consolidó Monzón en el mismo momento que noqueó a Benvenuti. Víctor, me llevas a 13 años y en condición de escucha del boxeo, en el momento de Monzón Benvenuti, te he dado una respuesta de aproximación a lo que eran los recortes y los comentarios de diario y un poco la memoria de un adolescente, pero no se le daba un gran crédito de interés, y te digo que la previa de Monzón Benvenuti se la comía un poco el anuncio de Bonavena Ali, que sería un mes después. Sí, pero creo que esa es precisamente la parte importante y por lo que se puede recordar más a estos, es donde se vuelven ídolos, Osvaldo. Si vamos a las estadísticas, como podemos ir Silvana y yo tenía 5 años cuando se retiró Carlos, no tengo el recuerdo vivo de eso. Vamos a las estadísticas y podemos saber lo grande que fue Carlos. Pero lo que le vuelve inmortal es precisamente ese tipo de recuerdos. Cuando escuchamos a gente como tú, que de pronto nos puede decir y nos puede llevar a esa época, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que esperaban que Fangio ganara, que esperaban que estuviera Bonavena, y de Monzón, pues sí, viene bien, pero ¿en qué momento es el momento en donde se vuelve una estrella? Creo que el momento del estrellato es precisamente este con Nino Benvenuti, pero ¿en qué momento se da a conocer realmente en Argentina previo a esta pelea? Previo a esta pelea, Monzón tenía un perfil under. Te diría que previo a Benvenuti, Monzón no tenía la popularidad que en el año 70 tenía Bonavena, menos la de Nicolino. Nicolino fue una cosa extraordinaria, rara, fuera de juego. A Cavallo, que estaba retirado en el año 67, fresco retiro, te diría que era un hombre que a nivel popularidad estaba igual que Carlos Monzón. Si buscan las revistas El Gráfico y las revistas Goles, que fueron deportivas, no las de boxeo como el Knockout Mundial, en las cuales Monzón tenía varias tapas, pero no todas las tapas. No creo que Monzón, hasta la semana previa de la pelea con Nino Benvenuti, tuviese una tapa en Goles y tuviese una tapa en El Gráfico. Eso es en revista deportiva en general, y estoy hablando con una aproximación y una certeza del 80%. Esta es la revista Goles, mirá, la revista Goles que venía en papel sepia, y después comienzan ahí. Yo te diría que Monzón comienza a tener ahí un efecto tremendo, porque ya en 1971 era el modelo de las camisas Perfecta Leu a meses, era el modelo de los primeros avisos publicitarios, se hablaba que era el hombre perfecto. Llega al Principado de Montecarlo a hacer la revancha con Benvenuti en el 71, ahí aparecen las primeras fotos, ahí se le va la realeza atrás a Monzón. Monzón no fue atrás de la realeza. La realeza fue atrás de Monzón. Todo fue muy rápido y eso en Argentina no se conoció con nadie, absolutamente con nadie, ni con Sívori, ni con Di Stefano, que eran los jugadores de fútbol más populares y los deportistas más consumidos en Europa. Monzón se consolidó con Benvenuti, fue puliendo y después fue aumentando la industria del hombre deseado, que esa es otra faceta que también Monzón cumplió. No sé en qué año, Silvia, no sé en qué año, Silvana, pero él fue considerado, ¿te acordás?, el hombre más elegante del mundo, y se decía que los 72.500 de la categoría mediano
del hombre perfecto del mundo, el más elegante del mundo. Con el tiempo, en el año 87, me tocó ir con Monzón a Italia, a las casas de su viejo sastre, y escuchar, signore Monzón per piacere, con el orgullo que le tomaban las medidas. Entonces, todo eso nació con Nino Benvenuti. El efecto Monzón nació con Nino Benvenuti. Todo fue distinto y no era fácil estar al lado de Monzón. No era fácil. ¿Sabés por qué? Porque Monzón no era de albergar cualquier cholulo y los amigos del campeón. La tenía clara y les echaba flea. Y para acercarse a Monzón había que hacer un mérito, y un mérito también con calidez y con desempeño, que a Monzón le cayera bien para entrar en el mundo Monzón. Yo fui un reportero de gimnasio, un trabajador, un periodista serie C, que desde los 16 años entrevisté a Monzón con mucha distancia. Y la única pelea que vi de Monzón la vi de público, Monzón Griffith, con entrada desde la Popular, porque a Monzón Mundines yo trabajé en toda esa pelea, pero en el Lunapar había que hacer divisiones inferiores para que te acreditaran, y no me acreditaron para la pelea, me acreditaron para el gimnasio, y fui uno de los pocos reporteros de gimnasio que también entrevistó a Tony Mundine. Pero trabajar en el gimnasio de Monzón, que fue una de mis especialidades, ver cómo alternaba los 5 rounds de sparring, primero con Jacinto Fernández, después con Daniel González, o con Bob Roll, o con David Conte, que eran los sparring que mandaba Majeski con David Fragueta, desde el hotel, desde el Pensilvania, que hoy se ha transformado turísticamente en un hotel masivo para los argentinos, y no saben la historia de ese hotel con el boxeo. Ver eso es una arista del laburante del boxeo, que no accedía al día de fiesta que era la pelea, pero ahí también se ganaban y se conocían cosas muy importantes en la historia de Monzón. Osvaldo, nos tienes embelesados a los tres. Sí. Verdaderamente. Nos fuimos en el tiempo. Sí, nos llevó hasta allá. Silvia, ¿cómo vivías tú? ¿Cuál es la primer pelea que quizá tú recuerdas, o el primer momento ya para ring que te impresionó? Que me impresionó, no, como les comentaba hoy, fue las peleas esas con Valdés fueron para mí majestuosas, ¿no? Y también de parte de Valdés. Después tengo muy presente las fotos de la cara de Rodrigo Valdés en primera plana en las revistas, su rostro, no, es algo que también de saber de que todos los que boxearon con él después no pudieron seguir prácticamente con su carrera, pero así las que más me llevó a emocionarme fue la de Valdés cuando tocó la lona, que para mí esa me marcó a fuego, pero después las otras era más chica, o sea, me acuerdo cuando ganó el título, no me acuerdo haberla visto, me acuerdo que nos llevaron al canal, que nos vinieron a buscar, y bueno, que era todo felicidad y que toda la gente, la caravana de autos, pero tengo flashes de eso. Pero después las otras peleas fueron las que más me recuerdo, y la de Mantequilla también. La de Mantequilla me acuerdo muy bien, pero eran peleas es como decía Silvana hoy, sin quitar mérito a ningún campeón, y que los quiero a todos, y tuve la posibilidad casi de conocerlos a todos. Vos te sentabas a ver boxeo, te sentabas ahora que veo las peleas, o sea, disfrutaba de decir, bueno, qué viene ahora y cómo esperás y yo creo que es como dijo Osvaldo hoy, ¿no? Vos tenías que tener, empezar a escalar para llegar, como a él le pasó para después poder transmitir o poder entrar ¿no es cierto? O sea, acá ahora por ahí te hacen campeón
antes de ser campeón, porque te hacen todo, las marcas, todo lo que se mueve hoy, las redes, muchas cosas que en ese tiempo tenía que ir mi papá con el bolsito y su alma y demostrar de que era el mejor. Y así llegó a Luna Park. Entonces, eso para mí tiene un gran valor, como tiene valor todo lo que el mundo va cambiando, está todo muy relativo y bueno, pero en mi recuerdo valoro eso y yo creo que por eso se agiganta la leyenda del nombre de mi papá. Hay gente viéndonos desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, en Brasil, obviamente Argentina, Portugal y en todo México. Están muy interesados viendo esta parte. Y Silvia, te quiero preguntar esta parte, ya lo platicamos un poco tú y yo, pero me pregunta gente de aquí de México, ¿qué tanto refleja la serie Monzón a tu papá? No, en realidad yo creo que no refleja la pinta como una serie más tirando a todo lo que se está promoviendo hoy con el tema de la violencia de género y todo. Se fueron por ese lado la serie, más que la parte deportiva. Y yo creo que uno confiadamente, la familia es como que confió, si va la redundancia, en que mi idea siempre fue que las nuevas generaciones estas de los chicos jóvenes conozcan la trayectoria, el boxeo, porque realmente la vida de mi padre fue de alta superación motivacional para cualquier joven que hoy entra al mundo del boxeo y en cualquier otro deporte o en la vida. Entonces, y realmente se fue más para ese lado comercial y no sé, hubo partes, pero no como a mí me hubiese gustado, ¿no? Y yo realmente cuando a mí me preguntaron, ¿querés que algo no se ponga en la serie? Y yo dije, no, porque la vida de él fue esta y es así su vida, y con las aristas buenas y malas que tenemos todos los seres humanos, y bueno, con las gracias de cada familia y adelante, o sea, yo creo que su vida fue pública y no hay nada que ocultar, pero en realidad se hizo un comercio más de todo este tema de más amarillismo y más cruento que lo deportivo. Que bueno, ahora las cosas ya están hechas así, yo no puedo salir a explicar a la gente si esto era verdad o era mentira, hay mucha ficción, muchas cosas que, bueno, le pusieron el condimento que por ahí las marcas y las cosas que se mueven a nivel serie necesitan para llegar a sus espectadores. En realidad, me gustaría que se haga una película donde se cuente realmente, por ahí, nosotros ahí sí chequeando para que no nos vuelva a ocurrir, y cada momento y que se cuente cómo fue su vida, pero también lo apasionante que fue su vida deportiva, que llegara donde llegó, por qué llegó, sin que nadie le regala nada, y con mucho esfuerzo, sacrificio y salir de donde salió y como decía Osvaldo, llegar a donde él llegó y estar con las celebridades de todo el mundo. O sea, eso lo genera la persona, lo gestiona tu ser y lo que vos atraes. Y mi papá era una persona muy perceptiva, como decía Osvaldo. Mi papá te miraba y entrabas a su vida o no entrabas. Era así. Era muy buen amigo, muy noble, como dice Osvaldo. Él subía y el título lo dedicaba a Santa Fe y a Argentina. Y él nunca se olvidó de sus orígenes. Y ahí está la humildad, la grandeza de lo que realmente fue mi papá. Es que creo que lo dijiste en una parte, estaba con las estrellas y para mí, creo que tengo la misma visión que Silvana, él era la estrella. Él era claro. Con el que querían estar las estrellas, con el que quería estar la realeza, con el que quería estar la gente de Europa, la gente de América, de México, de todos lados. Es importante aclarar y entender, me tocó participar mucho en la serie también de Julio César Chávez, y creo que la gente tiene que entender que son series televisivas hechas para
interesar al público, inclusive al que no es de boxeo. Y es por esto que Claro. se agregan elementos policíacos como en cualquier película, y en una de esas, si se les ocurre, pueden meter un choque, una explosión y cosas que vuelven vistoso para llamar la atención. Lamentablemente, a mucha gente le llama la atención cosas amarillas o negativas o de ese tipo, y es el condimento por el que buscan. Si algo está en medio, lo jalas un poquito para ese lado. Personalmente, yo vi la serie y opino lo mismo que tú. He tenido oportunidad de platicar con mi maestro Juan Larena, con Osvaldo, con mucha gente de esto, porque es un boxeador que a mí me intriga y me interesa, me fascina. Y es muy importante entender cuál es su legado. Y para mí, todas las personas tenemos que voltear a ver la parte positiva, aprender e irnos por ese camino. Para mí, Carlos Monzón significa grandeza, significa superación, significa la historia del boxeador que viene desde abajo y llega hasta el Principado de Mónaco. Es esa parte que nos hace, aún sin haber vivido ese tiempo, nos hace vibrar, nos hace sentir. Silvana, no sé qué piensas tú. Sí, sí, tal cual, coincido contigo, Víctor. Casi sin quererlo, él seguramente proyectaba eso en su cabeza o en sus sueños. Tenía un imán, o sea, lo escucho hablar a Osvaldo y reflexiono con eso, con que él tenía un magnetismo y un carisma que la gente se le acercaba, de cualquier estrato social. Y empalmo las palabras de Silvia, ¿no? La superación. Me parece que eso es el principal elemento en el cual nos tenemos que quedar, y que muchas historias de boxeadores se inician de la misma forma, que provienen de estratos sociales muy bajos, con carencias importantes, y solo a base de sueños, de esfuerzo y de sacrificio y de mucha voluntad, se llega hasta lo que pudo construir Carlos. Yo quiero también, bueno, hablando un poco del aniversario de su retiro, quiero preguntarle a Osvaldo si, respecto a la pelea del 76, ¿qué Carlos se vio en esa pelea del 76 y la del 77? Y si fue oportuno que se retirara en ese momento. Fue brillante la decisión de retirarse de ese momento. Nosotros a veces en las crónicas de lo previo y lo final, cuando el boxeador titila ya y el reflejo con su ida combate cara a cara con él, el último acto de un boxeador. El último acto de Monzón fue brillante. La del 76 con Valdés, que lo tuvo en la primera parte dudoso, pero también levantándola en la parte final, repitió el esquema de la versión 2, pero la versión 2 tuvo el hecho dramático que nunca pensábamos ver. No solo a Monzón de rodillas en la lona, sino con el puente nasal cortado. Yo no recuerdo sangre en el rostro de Monzón. Y esa caída que le pone el dramatismo cercano a la derrota, que nunca tuvo. Monzón siempre dijo que él la piña de Benny Briscoe mentalmente la manejó. Eso en sus vivencias conmigo. Y dentro de las memorias que he tenido con Monzón, sobre todo en los viajes de avión a Italia, con el paso del tiempo, el momento más duro, la única vez que él pudo pensar que podía perder una pelea fue con Emil Griffith II en Monte Carlo. En un momento él se va de la pelea y piensa que Griffith lo puede vencer, pero él se ponía en la cabeza, no puedo perder, no puedo perder. El momento fue el exacto del retiro, el último acto fue exacto. Y la diferencia de Monzón Valdés 1 a Monzón Valdés 2, Silvana, fue merma en Monzón. Monzón estaba oscilando para Valdés 2 35 años. ¿Y saben qué significaba 35 años en 1977? Ser casi un anciano en el boxeo.
se dudaba, debe hacerla, no debe hacerla, y él dijo, me retiro. Y sobrevivió a esa pelea con Valdés, y venía la oferta millonaria de la pelea con Marvin Hagler, y dijo, no, cumplo con mi palabra, es mi retiro, y fue una fiesta magna y un legado supremo para cualquier hombre del espectáculo, porque a ese nivel el boxeo profesional es el espectáculo cuando llega el día de la última función. Monzón es también número 1, porque a diferencia de muchos que hicieron grandes cosas en el boxeo argentino, tiene en letras de oro el último acto, la última página, la última imagen. Él cerró la carrera como nadie, victorioso y arriba del ring. Y eso es muy difícil encontrarlo en distintos boxeadores de la historia. Solo Mayweather en tiempos modernos lo puede equiparar. Silvia, ¿cómo viviste tú esa parte? Ese retiro, esa forma de pronto 35 años, hoy 35 años, uno está ni en la mitad de la vida, y de pronto tener que retirarse en un momento difícil, en un momento donde tu papá entiende que ya no es el mismo y él no quiere retirarse en derrota. Una pelea enorme como Hagler, que hubiera sido además su pelea 100, que le hubiera significado una gran bolsa. ¿Cómo viviste tú, cómo viste a tu papá esa parte? No, nosotros también, o sea, él eran alusivas a algunas conversaciones como que ya, como dice, los 35 ya le pesaban porque tenía otras actividades y entonces no eran sacrificio como era el gimnasio. Y como decimos, él tenía ese no puedo perder, lo tenía grabado a fuego. Pero lo que sí yo recuerdo es que cuando un día lo invita a cenar a Brusa y nos invita a mí, a mi esposo, yo ya estaba casada, y nos dicen de que le quería decir algo a Brusa. Entonces Brusa lo escucha y le dice, mire, me hicieron una propuesta millonaria para pelear con Autofermo. Y Brusa lo miró y dijo, ¿vos necesitas dinero? No, necesitas... Mira, te van a llover para que estén en el rincón, pero yo en esta no te acompaño. Está bien. Y ahí, o sea, eso es lo que también habla de lo que él era, ¿no? O sea, tenía sus convicciones, pero también sabía escuchar, o sea, no, por ahí, yo en el último tiempo que pude compartir con él, porque yo fui la que me fui a vivir a Buenos Aires y estuve muy cerca de él, si bien él hacía como quería las cosas y sabía sus consecuencias, pero él, a las personas donde él preguntaba si quería la respuesta, la escuchaba. Entonces, yo creo que eso fue también, siempre lo hablamos con mi esposo y contándole a nuestros hijos y decimos esa decisión y saber escuchar y no dejar que todo te envuelva nuevamente, supo disfrutar de lo que él había logrado. Sí, un hombre de convicciones, quizá era un momento ese que dices de pensar pelear con Autofermo, porque habría esta sensación, Osvaldo, Silvana, de yo era el que tenía que haber peleado con Hagler y no tú, que se dio esa pelea 2 años después, solamente después del retiro de Carlos. ¿Cómo fue esto, Silvana? Obviamente sí. No lo viviste, pero ¿qué piensas? No, yo creo que retomo un poco las palabras de Silvia. Era una persona con muchas convicciones y nunca yo pude encontrar un artículo en donde Carlos pensaba en volver después, ¿no? Como hemos visto en infinidad de boxeadores, de querer volver a pelear después de haber anunciado su retiro. Me parece que fue una decisión sólida. La mayoría de los boxeadores les cuesta muchísimo separarse, divorciarse de las luces, del estrellato, de ser el centro de la atención. Y creo que deportivamente fue la decisión más fantástica que pudo haber tomado, no solamente
por haberse retirado con una victoria, con una pelea fantástica, sino también creo que más de 10 años de campeón, 13 años de campeón, un montón de años sin conocer la derrota, y extender la carrera no hubiera sido propicio, entiendo. Me parece que fue ideal, más allá de los nombres y de las ofertas que siempre iban a llegar. Siempre iba a encontrar a alguno que lo sedujera para volver a combatir, pero me parece que él se mantuvo en esa convicción y eso también hay que destacarlo. Sí, porque en muchas ocasiones esos grandes nombres, esos grandes peleadores, al final, y creo que Osvaldo hemos visto mucho eso, se convierten en el escalón de la siguiente estrella, ¿no? Y Carlos no se prestó en ningún momento para esto. Nos tocó trabajar en un reencuentro, y vos, Silvia, ya te vas a acordar, de Monzón con Benvenuti en 1987, en la RAI, en Italia. No hace directamente a tu pregunta, pero sí, Víctor, marca lo que fue también el pensamiento de Benvenuti a la hora de seguir o no en el boxeo, porque Benvenuti ha tenido una gran grandeza. Benvenuti dijo que para dejar el boxeo se necesita ser batido por una gran estrella. Entonces, después de eso, ya no hay continuidad, no hay pelear por la plata cuando uno entra en contacto con la grandeza. A Monzón no le quedó nada, porque ustedes no saben el miedo que metía todavía la leyenda de Emil Griffith, siendo ya veterano en el 71, con la fantasía de la pelea de Benny Kid Barrett y siendo el protegido del Madison Square Garden. El ranking de los medianos en la década del 70 lo mandaba el interés de la gente de Griffith por meterlo o no en escena. Todo lo demás se acomodaba. Esa era la gran presión. Tuvo esa pelea con Mantequilla, que hasta Cortázar la llevó a la literatura, que fue en París en una noche única, sus duelos con Boutier. Boutier fue el rival más querido por Monzón. En esto, Silvia, a ver si me respalda o no, Boutier fue el más querido para un programa de preguntas y respuestas. ¿Quién fue el rival mundialista que más quiso Carlos Monzón? Jean-Claude Boutier. ¿Y quién fue el ex rival de Monzón que más se preocupó por Carlos? Jean-Claude Boutier. Jean-Claude Boutier siempre estuvo en Santa Fe para verlo. Íbamos a las peleas del Roña Castro con Terry Norris y volvíamos con los bolsos de la ropa deportiva de Jean-Claude Boutier. Boutier lo quiso tanto a Monzón como Monzón a Boutier. Ese fue el más querido. Y Rodrigo Valdés fue un clásico de ida y vuelta fantástica que paralizó al país. Yo trabajé en las calles de Buenos Aires con el móvil de Radio Splendid la tarde de Monzón Valdés, y a eso de las 5 el centro quedaba desierto porque todo el mundo volvía corriendo a la casa como si, no sé, un ciclón o un terremoto abarcara la ciudad, porque nadie quería estar fuera por si la pelea empezaba más temprano. Entonces son cosas maravillosas con un glamour. Hay grandes diferencias entre las hazañas del boxeo de siglo XX y siglo XXI. Ambas fueron hazañas, pero aquellas de Monzón fueron de un tiempo de vida distinto y diferente que quizás tenga el hándicap de ponerla 2 o 3 escalones más arriba de las que vivimos hoy. Es impensado hoy en día que el retiro de una estrella actual del boxeo argentino, las calles se encuentren vacías. Es impensado que suceda todo lo que está diciendo Osvaldo. Sí, bueno, de hecho, hasta desde México te contaré a mí que me tocó vivir. Además, la casa de mis papás es muy, muy cerca del Estadio Azteca y me tocó vivir la grandeza del Mundial 86 y Maradona. Me tocó trabajar con Jorge Valdano en varias ocasiones, gran persona. Me toca vivir mucho de lo de Messi porque mi hijo está loco, pues bueno. Si tuviera un hijo él ahorita, le pondría Leo o algo así le pondría. Mi hijo adora a Messi, tiene 70 playeras de Messi y bueno, así es. Pero yendo a esta pregunta, Francisco Posadas nos quiere saber,
si ustedes consideran a Carlos, no se vale la respuesta de Silvia porque me va a decir que es el número 1, dentro de los 3 o los 5 mejores deportistas de Argentina. Silvia. ¿Me escuchan? Sí. Yo los escucho. Silvia, ¿tu papá en qué posición estaría dentro de los mejores deportistas? No, obviamente en mi corazón mi papá va a ser siempre el número 1, ¿no? Pero como tengo la satisfacción es que acá donde tengo todos los cinturones, tengo el Olimpia del Bicentenario y mi padre fue elegido entre los 5 deportistas del siglo. Había una terna y estaban Vila, De Vincenzo, Maradona, que compartí con él la mesa, y los sobrinos de Fangio, y lo ganó Diego como el deportista del siglo, pero cada uno en su deporte, mi papá fue el mejor del siglo, y tengo el único Olimpia, que es, el Olimpia es el uno solo, y estos son 2, ensamblados, así que, ¿qué puedo decir? Que obviamente que en Argentina es el boxeador del siglo, y bueno, y ahí está el recuerdo, ¿no? Mi terna, perdón. No, es muy difícil porque se mezclan las emociones y lo estadístico y la repercusión y la empatía que tiene la gente con diferentes deportes. Pero creo que sí, totalmente está, no solo en los 5, sino en una terna. Con Fangio y yo tengo también una pasión por Guillermo Vilas, pero creo que Carlos tuvo la mayor oposición, no solamente arriba del ring, de toda su historia. Entonces, eso lo distancia un poco. Sí. Osvaldo. Mi terna es una terna. Creo que llevaría un mes en una reunión de expertos conseguir la respuesta. Entonces, respetuosamente colocaría una terna, Maradona, Fangio, Monzón, Monzón, Fangio, Maradona, en ese orden. Y bueno, vamos a estar en un mes para darle la calificación. Porque han sido gigantes, han representado al país. Y te diría que fueron dentro de mi primer tránsito por el mundo las referencias que había. Oh, Argentina, Fangio, Maradona, y en Italia el signore Monzón. Eso no me lo saca nadie, el oído del signore Monzón. Para mí ha sido un orgullo trabajar como vestuarista en tiempos de Monzón. Monzón Griffith tuve que pagar mi entrada y verlo de la Popular. Una asignatura pendiente es si le hubiese dicho a Carlos previo a la pelea de Tony Mundine que no tenía acreditación, yo creo que Monzón me la hubiese conseguido, no tengo dudas. Y me tocó con mi querida vecina de Díaz Vélez y Gascón, Silvia Monzón, durante casi 10 años, sobrellevar el último tiempo de Carlos Monzón, donde quedó poca gente, pero quedó muy valiosa gente. Entonces, en eso también levanto la mano, cuando a veces yo llamaba a los centros donde Carlos estaba, le digo, escúchame Carlos, estoy haciendo un trabajo sobre mantequilla Nápoles, ¿cómo me llamas acá? Pero estábamos media hora y él siempre tuvo esa deferencia que para mí también fue abrir puertas cuando en ese tiempo era muy difícil abrirlas. Carlos Monzón es un recuerdo fantástico y es una jineta de valor. Yo levanto la mano y digo, yo trabajé en tiempos de Carlos Monzón y yo trabajé con Carlos Monzón. Y mi primer reportaje se lo hice con este grabador. ¿Sabés por qué? Monzón no podía creer que por esto se hablaba y por poco él me llama para hacer la nota en 1974
previo a la pelea con Tony Mundín. Entonces decía, ¿para dónde hay que...? Entonces digo, por acá. Entonces lo fascinaba no terminar de hablar acá, e hice la nota más larga con Monzón, con este grabador con el cual pisé por primera vez el Luna Park en el año 74. Bueno, pues se nos... Es un coleccionista, Osvaldo. Sí. Tengo muchas cosas. Íbamos a Italia con Monzón y le decía a su sastre, a este periodista hay que regalarle algo. Entonces el sastre a vestir con ropas de primera calidad. Hay muchas cosas. Eso es lo que, perdón Osvaldo, pero eso es lo que, cuántas anécdotas y cuántas cosas que se podían haber plasmado y mostrado, no entero, porque como decimos, una miniserie por ahí no da el tiempo, pero dar esa esencia del ser humano, porque es como decía Silvana, vos podés leer y estadística y todo es muy frío y son números, pero esas convivencias para hacer un personaje humanizado, había muchas. Entonces, por ahí yo tampoco tengo un espacio donde puedo hablar y no me puedo poner a, obviamente van a decir tiene la camiseta del padre, es verdad, pero entre todo lo malo y lo bueno que tenemos los seres humanos, mi papá tenía, no era como decíamos demostrativo ni era, pero mi papá entraba a un lugar y es lo que yo les explico a mis hijos, se abría la puerta, entrábamos a un restaurante y no que los restaurantes en Buenos Aires son bulliciosos, y se quedaba un silencio y todas las miradas, y él solo levantaba la mano, las dos manos, todo el mundo aplaudiéndolo de pie. En Buenos Aires, me ha pasado en Francia, en Italia, o sea, ir por la calle y que está el policía de tránsito en París, íbamos a la Torre Eiffel, y cuando lo ve el policía, Monzón, y cortó el tránsito lo abrazaba y lo tocaba, y mi papá ya se había retirado hacía tiempo, pero, o sea, esas cosas que genera el ser humano, yo creo que más allá de todo lo que pasó y fue impactante para las dos familias y son temas duros, pero que son reales, pero había otra parte para que la gente también conociera ese lado, ese ser humano que era mi papá. Nos dice el referee internacional Lupe García, gran amigo, don Carlos Monzón fue un gran campeón mundial indiscutible. Abrazos para Silvia Monzón, Silvana y Osvaldo, son bárbaros. Gracias. Gracias. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente, como dice Osvaldo, nos podríamos quedar un mes aquí platicando. Yo les agradezco porque, bueno, antes de yo cerrar, mejor, Osvaldo, últimas palabras. No, simplemente que se recuerda el último acto de un símbolo del boxeo latino, que creo que también amerita levantar la mano y después de Roberto Durán y quizás Julio César Chávez decir, hey, no se olviden de mí, quiero litigar con Alexis Argüello y Kid Gavilán a ver dónde me ubica la historia de los latinos. Para quien les habla, ha sido un orgullo recordar la última pelea de Carlos Monzón y haber trabajado como periodista en la vida de Carlos Monzón. Hoy hace 43 años el retiro. Silvana. Sí, destacar principalmente que gracias a deportistas como Carlos, yo tuve la posibilidad de tener un pasaporte hacia mi carrera, hacia el periodismo de boxeo internacional. Así que mientras existan figuras así que traspasen la pantalla, las escenas, nosotros vamos a tener siempre trabajo. Silvia. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Que estoy maravillada de haber ido en el tiempo, ¿no? En este vivo, y que realmente ese es mi legado, ¿no? De que las nuevas generaciones y el cariño que recibo desde gente mayor que lo ha visto boxear, la emoción, mis hijos que van a la casa de sus compañeros de colegio y siempre hay un abuelo, un tío,
y los abraza y les empieza a decir, todo el mundo se acuerda qué pasó ese 7 de noviembre, dónde estaba, a dónde actualmente lo seguimos viviendo, no solo yo y también mis hijos. Y realmente es eso, ¿no? De decir que yo siempre voy a estar, como dice Osvaldo, levantando la mano para que el nombre de mi papá siga entre los mejores y que las nuevas generaciones puedan conocer el gran deportista que él fue. Silvia, yo creo que los humanos somos eso, somos humanos. Podemos ser grandes, podemos cometer errores, podemos enmendar errores, podemos perdonar, podemos amar, pero al final de cuentas podemos decidir. Y en mi posición yo decido quedarme con la grandeza de Carlos en el ring. Eso es, podemos decidir ver series de narcos o podemos ver series de éxito. Cada quien decide qué quiere ver. Yo prefiero ver un Carlos Monzón, yo prefiero seguir un Carlos Monzón y yo quisiera que la gente entendiera la grandeza y que intentaran copiar esa parte de Carlos. Quiero ver cuántos pueden hacerlo. Me fascinaría que muchos, pero ese es el legado de Carlos Monzón y eso es lo que yo quería hablar en este programa. Carlos es una persona y por lo mismo había que hablar un poco de todo y creo que se hizo aquí, no se rehuye, como tú lo dices, pero la grandeza de Carlos es la que tenemos que transmitirle a estas generaciones, es lo que tenemos que mostrarles, decirles no hay un límite y Carlos siempre representó a Argentina en el mundo y movió a Argentina cada vez que peleaba, trayendo este tipo de cosas, esperanza, mensaje de éxito, mensaje. Ese es Carlos Monzón y yo quiero agradecerte precisamente por eso, habernos permitido conocer mucho más de Carlos, tu papá, y de Carlos Monzón, el campeón. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por haber estado aquí. Este fue el WBC Talk 91 especial Carlos Monzón en su 43 aniversario del retiro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Hola.